Un saludo muy especial para todos y todas las personas que nos acompañan una vez más en Sanamente. El día de hoy quiero hablarles sobre cuidando al cuidador, específicamente de personas en situación de discapacidad o de personas en situación de algún tipo de alteración que genere que tengan que ser dependientes a un cuidador. Bienvenidos y bienvenidas, esperamos que este programa sea de total agrado para ustedes, recordándole que llega a ustedes a través de nuestra política pública de salud mental, gracias a los espacios que abre nuestro alcalde municipal, Juan Sebastián Pérez, a nuestro equipo de comunicaciones y a nuestro canal de Corpagua TV, así que bienvenidos y bienvenidas. Como les contaba al inicio, vamos a hablar un poco de cuidando al cuidador o cuidados al cuidador. Entonces, quiero contarles que el día de hoy nos acompaña la fisioterapeuta Ana María Morales Giraldo, quien forma parte del área de discapacidad, liderando todos los procesos que se encuentran en esa área. Bienvenida, Ana María, gracias por acompañarnos en Sanamente el día de hoy. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias, Lisa, por la invitación al programa de Sanamente. Muchas gracias a la Alcaldía Guatapé Emprende y a la Oficina de Comunicaciones y al canal Corpagua por la transmisión de este programa tan importante. Como decía Lisa, mi nombre es Ana María, yo soy en este momento la coordinadora del programa de discapacidad del municipio de Guatapé. Bueno, Ana, muchas gracias por este espacio. Yo quiero, te voy a dar la libertad de que empecemos contándole a la población cómo está el tema de discapacidad en nuestro municipio. Listo, Lisa. Mira, en Guatapé, en la caracterización que tenemos hasta el momento, hay 133 personas con discapacidad, de las cuales las discapacidades como más comunes está la discapacidad física y la intelectual. También quiero pues como reforzar el criterio de lo que es discapacidad, que discapacidad se refiere a la persona que tiene un déficit a nivel mental o físico, de las cuales se restringe algunas actividades de la vida diaria y de la vida cotidiana. Bueno, Ana, ya que mencionas entonces un poco a qué nos referimos con el término discapacidad, que es válido recordar que ahora mencionamos persona con situación de discapacidad o con diagnóstico de discapacidad, ¿cierto? Como una forma de incluir a esta población en el término que corresponde a persona, ¿cierto? Antes de tener una discapacidad debemos recordar que es una persona. Entonces, aquí podemos traer a colación el tema del cuidado al cuidador. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas, digamos que no son funcionales en un 100%, en total individualidad. ¿A qué me refiero? Si bien sabemos que esto no impide que estas personas realicen muchísimas de las funciones que normalmente realizamos, hay otras o muchas otras que requieren un acompañamiento de un cuidador, ya sea para todo su proceso de seguimiento médico en salud, para su proceso de rehabilitación, para su proceso de inclusión a la sociedad. Cuando nosotros y por qué hablamos de cuidador, esas personas que tú acompañas generalmente se encuentran al cuidado de otra persona que generalmente es familiar o es amigo. ¿Cómo está ese tema? Bueno, mira, cuando hablamos como del cuidador, siempre llamamos cuidador a la persona que hace lo que la persona en condición de discapacidad no es capaz de realizar. Normalmente siempre se asigna como cuidador a un familiar, ya sea hermano, papá o primo, tío, o también a veces en algunas condiciones implementan como la contratación de una persona externa para hacer ese papel como de cuidador. Y es que el cuidador es una persona que aporta a la calidad de vida de esa otra persona, entonces puede tener desde tareas muy complejas hasta tareas muy sencillas, pero que tenemos que hablar, y es un tema que muchas veces es tabú, pero que es real, y es que este cuidado, esta compañía, sí o sí trae consigo cargas físicas y emocionales. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, mira, Lisa, que eso es un tema, pues yo creo que muy importante porque, o sea, tras de que el papel del cuidador es algo como demasiado noble, o sea, la persona que toma la iniciativa, o ya sea porque sea su responsabilidad, ya sea porque le pidieron el favor o inclusive pues lo hace como por necesidad de trabajo, cuando ellos toman la decisión, al tomar esa decisión de ser cuidador, ellos están dispuestos a dejar como su vida de ellos, entregarla. Pues dejar su vida
a un segundo plano, que pasa Sí. a un segundo plano. Porque ellos se tienen que dedicar totalmente a esa persona en condición de discapacidad o ya sea que tenga una enfermedad crónica o lo que sea, pero ellos se tienen que entregar totalmente a ellos tienen que dejar de un lado lo que es su familia, lo que sea su hobby o lo que sea como para ello como primordial, prioridad, debería de pasarlo a un segundo plano por el hecho de estar con su persona que está cuidando, que necesita pues todas las necesidades básicas diarias de él. Entonces yo creo que debemos tener en cuenta que él como cuidador también tiene su propia vida, o sea, no podemos catalogar como a la persona cuidador, como pasarla a un segundo plano, como no dejémosla ya, él es el cuidador y ya preocupémonos por la persona enferma, ¿no? O sea, él también tiene derechos, él tiene la libertad de tener su espacio, de salir con su hijo, con su mamá, con su papá, de tener su propio pues, momento íntimo de él. O sea, no solo podemos como decir que él tiene que estar entregado solamente a la persona enferma, a la persona que tiene que cuidar, ¿no? Ellos también tienen depresiones, él también es libre de sentir miedos, de sentir ansiedad, inclusive ellos pueden trascender a una enfermedad por ser un cuidador. Así es, Ana, y con esto que dices me haces pensar en este tema tan importante que hablamos o que conocemos como el síndrome de burnout o síndrome del quemado, ¿sí? Ya vamos a entrar un poquito en detalle de eso, y es que tú decías algo muy importante y acá hay que resaltar, por ejemplo, la labor de las familias que tienen, por ejemplo, varios hijos o varias personas, no tienen que ser hijos, en situación de discapacidad o con algún diagnóstico de discapacidad. ¿Por qué? Porque tú lo decías que si bien no podemos descartar que estas personas tienen una vida, tienen sueños, frustraciones y emociones, también cuando son cuidadores, por ejemplo, de un hijo, pero tienen otros 3 o 4 hijos, más el esposo, más el resto de la familia, porque además pasa que también son cabeza de hogar o padres, cabeza de familia, se dedican o se consagran de lleno a esta persona que necesita cuidados, quizás muy dedicados, pero también están los otros hijos. También es una persona que se encarga de la alimentación del hogar, del aseo del hogar, de la ropa de los niños, del esposo, de ser hija, de ser mamá. También si tiene algún trabajo adicional, porque esto también es un trabajo, si tienen un trabajo adicional, responder por él, por horarios, por tiempos. Entonces, mira que se va llegando a un cúmulo de situaciones que resultan agotadoras, y precisamente a esto hace alusión el tema del síndrome de burnout o del quemado, que es un agotamiento físico y emocional que genera desgaste, ¿sí? Donde la persona se siente en muchas ocasiones frustrada totalmente e incapacitada para cumplir con las actividades que normalmente debe asumir o que está asumiendo, digámoslo específicamente o puntualmente con el tema de ser cuidador de una persona en situación de discapacidad, y teniendo en cuenta que muchas veces los procesos de rehabilitación de esta población tienen retrocesos como todo normal, y también genera frustraciones en este cuidador. Sí, yo creo que eso es, o sea, más que todo cuando se vuelve, el cuidador es parte de la familia, o sea, la persona en condición de discapacidad, sea el hermano, la mamá, el papá, ya se vuelve un tema también pues emocionalmente bastante pesado, y ellos manejan una sobrecarga porque para él es frustrante el dedicarle todo su tiempo a esa persona en condición de discapacidad y que de un momento a otro él empiece a retroceder, entonces eso va a ser una carga para él. Yo digo que una de las cosas que manifiestan más los cuidadores es: yo asumo toda la carga que él también tenga, o sea, además de la carga que maneja el cuidador como persona, individuo de él mismo, él también maneja y carga todo lo que la otra persona en condición de discapacidad mantenga. O sea, si él retrocede, entonces si él se pone triste, si él se frustra, la persona en condición, el cuidador también llega a ese caso de recibir todas esas cargas, entonces que eso se vuelve a largo plazo una enfermedad para ellos. Entonces yo creo que es demasiado importante que esa persona cuidadora esté muy consciente de él mismo, o sea, que él se aprenda a cuidar él mismo, que él se distraiga, también tenga su espacio, que él mismo se saque su espacio para él, para sacar toda esa carga que él maneja como cuidador. En este orden de ideas, Lisa, es tan importante la labor del cuidador que se conmemora un día para ellos que es el 5 de noviembre.
con el fin de reconocer o resaltar esta labor que desempeñan. Ana, sí, y es que mira que haciendo un análisis del por qué ocurre con frecuencia este agotamiento en los cuidadores, podemos resaltar que el cuidador es la persona que mejor conoce a su cuidado, a su persona a la que le dedica el tiempo. Y tú lo decías ahora, cualquier avance o retroceso frustra o motiva a la persona. Es como si fuese un derivado de sí mismo. Ellos se vuelven como parte de ellos. Una extensión de su propio ser. Entonces, el hecho de que avancen o retrocedan en sus procesos es frustrante para el cuidador o por el contrario puede ser motivador. Y es que entonces la persona cuidadora empieza a sentir la sensación de que no es bueno para nada. Es decir, traspola la dificultad con la persona que está cuidando a su propia vida. Entonces, si no soy capaz de brindarle lo suficiente o de que no avance lo suficiente, es porque no soy bueno o no soy buena para nada en mi vida. Lo generalizan, ¿cierto? Hablemos un poquito de qué causa el hecho de que las personas no tengan suficientes espacios para sí mismos o que no se dediquen tiempo, cómo se manifiestan estos síntomas. Podemos hablar ya mencionamos uno, y es la sensación de no ser bueno para nada. Podemos hablar de alteraciones del sueño, del apetito. Sí, mira que ellos, inclusive eso se vuelve algo ya, pues cuando trasciende tanto, esa carga que guardan ellos como cuidadores se vuelve ya una enfermedad como tal. O sea, hablamos además de eso que tú mencionas, pérdida de apetito, del sueño, ellos mantienen ya una carga musculoesquelética como tal, que ya se manifiesta como un dolor muscular, ya sea una lumbalgia, ya le empieza a dar migrañas, le empiezan a dar lesiones como tal musculoesqueléticas a causa de esa carga mental que ellos están guardando como todo el tiempo. Y pueden entonces caer en el automaltrato, no solamente emocional, sino también hasta físico, ¿cierto? Me excedo en las capacidades de horas sin dormir, me excedo en la falta de alimentación adecuada, me excedo en el reconocimiento, o mejor dicho, me excedo no reconoce que necesita ayuda y empieza a catalogarse como una persona con incapacidad, ¿cierto? Entonces mira que ya ellos mismos incluso pueden llegar a percibirse a sí mismos como una persona que no es capaz de cumplir lo que se propone, y no solamente haciendo referencia a su paciente, a su cuidador, a su cuidado, sino también hacia sí mismo, ¿cierto? Por eso es importante reconocer que debemos evitar llegar hasta este punto, además de que esto puede asociarse también entonces a la enfermedad como tal, de una depresión mayor o a un agotamiento tan grave que la persona en sí pierda todas las capacidades para cuidar de sí mismo y de la persona que está a su cargo. Se puede prevenir el agotamiento, se puede prevenir este tema del que estamos hablando el día de hoy, de que se relaciona con el cuidado del cuidador. Pues mira, Lisa, que es lo que yo te mencionaba ahorita, que acerca de que el mismo cuidador debe tener en cuenta que él mismo se tiene que cuidar tanto emocionalmente como físicamente. ¿Cómo? Mantener buenos hábitos de vida. O sea, él mismo sentarse y mirar qué puede hacer él aparte de cuidar a la persona en condición de discapacidad. Sacarse de su rutina diaria, entonces ir a algo que a él le guste, música, baile, lo que sea. O sea, salirse como de esa rutina diaria. Además de eso, en cuanto a alimentación, pues debería como estipular él algo alimenticio que sea como acorde a sus necesidades. Sí. Pues no sé tú, que eres como más experta en el tema a nivel psicológico, como qué recomendaciones le podrías dar a ellos. Sí, mira, dentro de digamos los temas importantes que hay que tener en cuenta es reconocer. Lo hablamos, reconocer que somos personas que también necesitamos cuidados, autocuidados, ¿cierto? Esto es como un primer paso, reconocer que nosotros también sentimos, tenemos derecho a tener miedo, a sentir angustia, a sentir rabia muchas veces y frustración por las situaciones que pasan con nuestra persona con la persona que está a nuestro cuidado. Eso como un primer paso. Aprender a identificar qué emociones nos está generando este papel de cuidador, ¿sí? Si vemos que estas emociones nos están generando más peso del que podemos soportar, es tener en cuenta que no está mal buscar ayuda, ¿sí? Y esa ayuda, claro, idealmente como profesional te puedo decir
que sería ayuda psicológica, ¿sí? En caso de requerirla, pero también otro punto que le podemos sumar es ir descargando un poco también estas funciones, este peso. ¿A qué me refiero? Muchas veces el cuidador asume el papel de cuidador como persona consagrada únicamente a esa persona que lo necesita, y muchas veces desliga al resto de la familia, ¿sí? Entonces solamente yo puedo acompañarlo a las citas, solamente yo lo llevo a la terapia, solamente yo estoy pendiente del medicamento, si yo no le doy la comida nadie se la puede dar, y esto es una forma de sobrecargarse que también afecta. Entonces empezar a analizar primero qué cargas estoy teniendo yo con esta actividad del cuidado. Segundo, qué tanto estoy distribuyendo esas funciones con el resto de la familia, que además es importantísimo que vinculemos al núcleo familiar. Sí, no solamente la mamá de la persona en situación de discapacidad, sino que también está el padre, la abuela, el tío, el amigo, ¿sí? El mismo terapeuta, es vincularlo, ¿cierto? Yo puedo hacer hasta acá, tú me puedes aportar en esto, nos podemos vincular, y esta es una manera de incluir también a la persona en situación de discapacidad, que sienta que forma parte de un núcleo, de un todo, y que por lo tanto es una actividad recíproca entre todo su núcleo familiar al momento de ayudarlo. Después de que se empiezan a equilibrar estas cargas, quizás la persona pueda ser más consciente de qué cuidados entonces necesita. Estoy durmiendo muy poco, no me estoy alimentando bien, no estoy practicando algún ejercicio o alguna actividad, o tú lo mencionabas ahora como hobby, que me genere también un cambio de ese ambiente. Cuando empecemos a identificar y a corregir esas conductas que no están siendo saludables, podemos hablar entonces también tanto de prevención como de tratamiento al momento de hablar de todas estas situaciones que se generan con el cuidado al cuidador. Ana, yo te quiero preguntar, ¿cómo es esa dinámica de acompañamiento que tú has podido observar en las personas que atiendes? Es decir, concordamos en que casi siempre es la misma persona la que está ahí, o que generalmente siente temor de vincular a otros porque también pueden pensar que no es lo suficientemente bueno para hacer su trabajo. Sí, pues cuando le asignan como cuidador a esa persona, él se va a sentir como el superhéroe, o sea, yo soy el superhéroe de él y yo lo acompaño de él a cualquier lado, donde sea, y se apropian como de él, o sea, ya él es mío y no puede acompañarlo a nadie más. Y eso se ve demasiado, o sea, las personas que van a los programas que la alcaldía y en compañía mía dictamos para esta población, siempre va el mismo, o sea, siempre va la misma persona con él. Porque igual, o sea, también uno tiene que tener en cuenta, Lisa, que es que si eres tú, la otra persona del núcleo familiar va a estar trabajando, va a estar ejerciendo otras labores que son necesarias en el núcleo familiar, ¿cierto? Como para poder suplir las necesidades de cada quien. Entonces, es muy complejo uno decir, ay no, un día lo trae usted, un día lo traigo yo, porque cada uno cumple su función en el núcleo familiar, pero sí normalmente son las mismas personas las que llevan a la persona en condición de discapacidad a los programas. Pero podríamos hablar que también como familia se pueden crear estrategias de inclusión en otros espacios, entendiendo perfectamente que, digamos, quienes laboran tienen como que cumplir con ciertas funciones, y generalmente quien hace las veces de cuidador primario es quien saca el tiempo solamente para eso, y ya todo el mundo igual como que respeta que esa persona es la dedicada a ese espacio, pero digamos que hay otros espacios donde se puede vincular el resto de la familia, que no necesariamente tendrán que coincidir con su horario laboral o con otras actividades. Es como de buscar también el momento. Claro está que también es pertinente que haya una persona responsable o encargada de ese cuidado constante, pero que no sea la única. Además hay que reconocer que como seres humanos está bien y tenemos límites, ¿cierto? Tenemos unas cosas donde podemos abarcar, otras cosas que debemos delegar, o que en algún momento determinado tenemos que incluir a otras personas que también nos ayuden a ser cuidadores y que cuiden ese cuidador, porque aquí, y este es el tema central, y es que si nosotros no reconocemos como familia y como sociedad la importancia de estos cuidadores, cuando lleguen a otro tipo de complicaciones emocionales o físicas, muy seguramente otra persona tendrá que tomar el lugar de la persona primaria de cuidado, porque cuando llegamos a términos extremos como que requieren hospitalización y también terapia,
entonces, ¿quién va a tomar el lugar de ese cuidador? Inclusive, Lisa, mira que cuando tenemos la oportunidad pues de hablar y hacer charlas con psicólogos a esos cuidadores, ellos lo que más refieren es: me da miedo morirme y dejarlo a él solo, porque ellos creen que no hay ninguna otra persona que pueda suplir como lo que ellos hacen y ese trabajo, esa labor que ellos hacen cada día, ellos creen que ninguna otra persona puede hacerlo. Entonces yo creo que también se vuelve un tema un poco complejo de designar esa tarea a otra persona del núcleo familiar, porque ellos sienten que no lo van a hacer igual que ellas. Entonces, pues yo creo que es algo muy complejo, pero sí, deberíamos como núcleo familiar si tenemos una persona en condición de discapacidad, delegarnos siempre que sea el mismo cuidador, como para que él no se sobrecargue tanto físico como mentalmente, sino que sea algo más equitativo entre la familia. Sí, vincularnos en la medida de las posibilidades. Yo digo que esa podría ser como un importante mensaje, vincularnos al cuidado en la medida de las posibilidades y aprender no solo de lo que ese cuidador realiza, sino también de todo lo que conlleva formar parte de este cuidado. O sea, la invitación acá es a que tomemos conciencia, no solamente, o bueno, por un lado, yo si soy cuidador o cuidadora, de cómo me siento en esta tarea, lo que decíamos ahorita, qué reconozco en ella, qué me está trayendo, qué me está quitando, y también como familiar de ese cuidador, cómo esta persona está siendo apoyada, ¿cierto? Si yo sí la apoyo, si es una persona que está totalmente sola en esa tarea, si valoro su tarea, que eso también es algo muy importante, cuando nos reconocen las cosas que nosotros hacemos, que si bien sabemos que nunca se hace pensando en voy a hacerlo porque me lo reconozcan, pero sí es alentador cuando como familia nosotros valoramos lo que otra persona está realizando por un ser querido y que en su medida lo está acompañando. Así es, Lisa. Bueno, Ana, no sé si vas a agregar algo más ahí o quieres que le contemos a la gente de los programas que manejamos a través de ti como enlace. Claro, mira, desde el programa de discapacidad se manejan varias cosas. Primero se maneja actividad física, la cual se realiza una vez a la semana y se hace ya sea en el gimnasio o en el coliseo. Hay otra que es manualidad y pintura, que es como para ayudarle a la destreza fina, motricidad fina en ellos. Entonces ellos hacen muchas cositas, pintan, y esto es con ayuda también de la dependencia de lo que es cultura. También se les realiza hidroterapia en la piscina municipal, y se hacen charlas tanto a cuidador como a la persona en condición de discapacidad. O sea que la variedad de programas es amplia para las personas que deseen formar parte de ellos. También cuéntanos un poco de los horarios o dónde se pueden acercar las personas para inscribirse o para recibir más información de todas estas actividades que tú realizas. Claro, Lisa, los horarios sí son muy variantes, entonces yo creo que mi oficina queda en el primer piso de la biblioteca municipal, o lo que ahora se llama Punto Vive Digital, y ahí me pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 6 de la tarde. Por si desean hacer parte del programa, bienvenidos sean. Y también para contarles que ahora estamos haciendo la certificación de personas con discapacidad y la caracterización de esta en la plataforma de la Gobernación. Entonces, por si alguna persona necesita esto, ya saben dónde encontrarlo. Muy importante, aquí a lo que te refieres es que estás haciendo la inscripción de personas a la plataforma habilitada para que tengan su certificado y puedan acceder a los servicios gubernamentales a los que se tiene derecho con este certificado. Sí, señorita, exactamente. Ya para los requisitos y eso, ¿deben acercarse contigo o tienes algunos requisitos? Sí, ya van directamente a la oficina y me dicen si necesitan el certificado o quieren hacer parte como tal del programa, y yo ya les hago pues los pasos siguientes y les explicaría lo que se prosigue a eso. Listo, Ana, muy importante que las personas entonces tengan en cuenta todos estos beneficios que nuestra administración municipal ofrece. Vamos entonces a invitar a las personas a que nos acompañen a ver nuestra cápsula mental del día de hoy.
Ser cuidador puede hacer aflorar todo tipo de emociones. Un día puede ser gratificante y divertido, mientras que el siguiente puede ser estresante y agotador. Es un trabajo exigente y a veces los cuidadores se encierran tanto en sus deberes que comienzan a descuidar su propia salud y bienestar. En este video te enseñaremos cómo reconocer algunos de los signos de desgaste del cuidador y te daremos algunos consejos sobre lo que puedes hacer para evitarlo. En los mejores días, ser cuidador es empoderante. Te acerca a la persona a tu cuidado y te brinda un norte y fortaleza interior. Sin embargo, es igual de probable que ser cuidador te ocasione sentimientos negativos. Incluso puedes sentir varias emociones a la vez: asustado por el futuro, enojado por su situación, frustrado por sus limitaciones y ansioso por todas las cosas que debes hacer. La buena noticia es que estos sentimientos son perfectamente normales. Lo importante es reconocer cuándo están ocurriendo y tratarlos de manera adecuada antes de que redunden en un problema mayor, como desgaste del cuidador. Entonces, ¿cómo puedes saber si lo que sientes es desgaste o solo agotamiento normal? Estos son algunos de los síntomas a tener en cuenta. Sientes una fuerte necesidad de correr y escapar a tu responsabilidad. Tu actividad se vuelve dispersa y frenética. A menudo te sientes enojado e irritable. Tienes dificultad para concentrarte y no puedes leer más de 3 oraciones a la vez sin perder el enfoque. A menudo te pierdes de los detalles importantes. Duermes menos de 3 horas seguidas o adelgazas más de 4 kilogramos. Todos se agotan de vez en cuando, pero es la intensidad y la frecuencia de estos síntomas lo que separa una reacción normal del desgaste. Si algunos de estos síntomas describe cómo te sientes la mayor parte del tiempo, debes pedirle ayuda al médico de familia lo antes posible. La mejor manera de prevenir el desgaste es lidiar con tus emociones a medida que surgen. Si comienzas a sentirte estresado, enojado, culpable o deprimido, detente un momento y piensa por qué te sientes de esta manera. Reconoce la fuente e intenta superarlo. Está dispuesto a crear una relación en la que se da y recibe con la persona a tu cuidado. Es posible que tenga tanto que ofrecerte como tú a ella. Ambos están en esto juntos, intentando hacer lo mejor posible con el conocimiento y las habilidades que tienen. No esperes que la persona a tu cuidado cambie su personalidad completamente. En cambio, busca algo en común y trabajen en equipo. Si comienzas a sentirte abrumado, intenta usar una de las siguientes técnicas para calmarte y tener tu cable a tierra. Respira profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Haz una cuenta regresiva desde 10. Sigue con los ojos una línea vertical desde el techo hasta el piso, exhalando mientras lo haces. Pon música de uno de tus artistas favoritos. Haz algo de ejercicio. Toda actividad física puede ayudar, ya sea elongación, practicar deportes o simplemente salir a caminar por la cuadra. Si crees que estás empezando a sentirte desgastado, no temas pedir ayuda. Aislarse cuando las cosas se ponen difíciles solo empeorará las emociones negativas. Tus amigos y familiares quieren ayudar, pero no sabrán que lo necesitas a menos que se lo pidas. No puedes esperar brindar una atención adecuada a otra persona si no te cuidas a ti mismo. Poder reconocer los signos de desgaste del cuidador te ayudará a tomar medidas para evitarlo y te permitirá brindar la mejor atención posible, tanto en los días buenos como en los malos. Bueno, Ana María, así vamos llegando entonces al final de nuestro programa el día de hoy. Yo espero que de alguna manera tanto los cuidadores como las familias de todos esos cuidadores queden como con esa reflexión de pensar y de pensarse cómo me siento yo hoy, cómo estoy ejecutando esta tarea de cuidador, me estoy despersonalizando de quién soy o estoy vinculando a mi núcleo familiar. También algo que se nos pasaba y es importante, y creo que lo mencionamos también de alguna manera muy someramente, y es cómo eso hace parte de la rehabilitación de la persona con discapacidad, ¿cierto? Porque ve que está siendo incluida en los diferentes entornos de su vida cotidiana y cómo forma parte de ellos, digamos, de algo muy equilibrado entre todos. Claro, Lisa, también es importante que el cuidador tenga en cuenta, muy en cuenta, que él también es una persona, que él también se puede sentir triste, él puede sentir miedo, él puede sentir todo lo que una persona puede sentir y que también tiene derecho a sacar su espacio para él, a buscar ayuda, que no solo es meramente todas sus 24 horas al lado de la persona en condición de discapacidad, sino que también saque su tiempo para él, para que no se sobrecargue y no llegue a una enfermedad más severa.
cuidarte para poder cuidar al otro, ¿cierto? Ese es el mensaje del día de hoy. Si yo no me cuido, ¿en qué condiciones estoy para cuidar a otros? ¿Sí? Es un acto de amor, pero también es un acto de responsabilidad conmigo mismo y con esa misma persona, porque si yo no estoy en las condiciones necesarias para brindarle todo el cuidado que se requiere, no sería responsable que estuviera ahí con esa persona cuando ni siquiera yo puedo hablar de un equilibrio, de una salud mental y emocional para brindarle a esa persona. Entonces eso también es un acto de amor, reconocer mis límites y reconocer mis debilidades para poder buscar el apoyo que requiero y ser lo suficientemente productivo al momento de ejecutar el cuidado de la persona que está a mi cargo. Entonces yo creo que esa es la invitación, ¿cierto? Quiero agradecerte, Ana, por habernos permitido aprender de lo que has traído el día de hoy y también invitar a las personas a que se acerquen a ti cuando requieran algún tipo de apoyo de este tipo, no solamente para las personas con discapacidad, sino también a los cuidadores. Muchas gracias, Lisa, por la invitación al programa y muchas gracias a los televidentes por estar conectados. Bueno, Ana, muchas gracias a ti, nuevamente muchas gracias a nuestro alcalde Juan Pérez por permitirnos estos espacios, a nuestro secretario de Gobierno David Franco, que también forma parte de nuestra política pública de salud mental y nos permite llegar a ustedes con estas temáticas, por supuesto a nuestro equipo de comunicaciones y a nuestro canal comunitario Corpagua TV por transmitir toda esta información tan importante para nuestra comunidad. Espero verlos en una próxima ocasión con temas de interés en Sanamente.